En el encuentro anterior habíamos visto la planificación y todos sus elementos. A la par de la planificación siempre está la otra función administrativa, que es el control. No puedo controlar si no tengo planificado. No sé quién está con el micrófono abierto, pero sería interesante que lo cierren. Les decía, en la planificación habíamos, si ustedes se acuerdan del encuentro anterior, habíamos definido objetivos. Es muy probable que a ustedes les quede como un vacío ahí, porque hemos hablado únicamente de los componentes de la planificación estratégica y de la planificación operativa. No hemos hablado, por ejemplo, de jerarquía de objetivos, pero les comento. Cuando en las organizaciones se planifican los diferentes niveles jerárquicos, por lo cual cada uno de esos niveles jerárquicos va a tener diferentes objetivos. Esos diferentes objetivos, a medida que bajan en la estructura jerárquica, van a concretar o van a operativizar la estrategia. ¿Qué quiere decir operativizar la estrategia? Significa definir cuáles son aquellas actividades que son más importantes o prioritarias y que me van a llevar a cumplir con el objetivo organizacional. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos hablado de qué quería ser la universidad en el futuro, cuál era la proyección o cuál era el camino de crecimiento que marcaba la universidad? Bueno, y habíamos dicho que en ese proceso lo que aparecía como algo a largo plazo para el 2029, que es el horizonte temporal del plan estratégico, aparecía como que la universidad se quiere posicionar internacionalmente. ¿Se acuerdan? Entonces, para cumplir todo eso es necesario desde hoy, desde el presente, que el presente en el plan estratégico es el 2019, el 2019, es necesario empezar a transitar un camino haciendo actividades, planteándome objetivos más cortos que me permitan a mí cumplir en el 2029 con esa proyección que yo he marcado en la visión del plan estratégico. Para saber si voy acercándome a eso que lo he planteado en el plan estratégico, a la par o a manera de espejo aparece la otra función administrativa, que es la de control. ¿Qué significa control? ¿Qué vendría a ser controlar? Si yo me he marcado un objetivo, lo que tengo que hacer es, pasado determinado tiempo, saber si he cumplido o no con ese objetivo. Es lo que cotidianamente hacemos. A ver, si ustedes se han planteado como objetivo concluir con la tecnicatura, y sí, en algún momento van a concluir. Les puede llevar 2, 4 o 6 años, pero un objetivo, para que sea medible, también tiene que tener ese objeto con el cual yo puedo medir. O sea, concluir la tecnicatura no sería un objetivo medible. Sin embargo, si a ese objetivo le agrego concluir la tecnicatura dentro de 2 años, entonces, dentro de 2 años, yo voy a estar midiendo mi objetivo a ver si he concluido. Pero puede ser que dentro de 2 años hayan pasado cosas que yo no pueda corregir en el medio para cumplir con esos 2 años. ¿Me están siguiendo con el ejemplo? Entonces lo que hago es achicar el alcance temporal del objetivo. ¿Qué puedo decir entonces para achicar? Bueno, en el primer semestre en que se cursa la tecnicatura, voy a promocionar
las 4 materias que se dictan. Entonces, en 6 meses yo voy a empezar a medir cómo avanza en la tecnicatura, lo cual a mí me va a marcar un camino para que yo pueda concluir en esos 2 años con la tecnicatura. Ahora, para que yo pueda promocionar esas 2 materias, esas 4 materias, perdón, esos 4 espacios en el primer semestre en que se dicta la tecnicatura, y tengo que hacer actividades. Por ejemplo, estudiar, hacer los prácticos, aprobar las evaluaciones finales que planteen cada uno de los espacios. Bueno, todas esas son actividades que yo tengo que ir armando como un esquema en mi vida, porque de pronto ahora soy estudiante, armo un esquema que encaje mi rol de estudiante en esa vida que tengo y empiezo a realizar actividades de estudiantes, ¿sí? Eso sería controlar. ¿Qué es lo que se controla? En las organizaciones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay autores que dicen que el control se define como el proceso por el cual se verifica si lo que se ha hecho es lo que se ha planificado. Punto, es así de sencillo, ¿sí? No hay otro. Por lo tanto, si quiero controlar, por favor, silencien los micrófonos. Por lo tanto, si quiero controlar, lo que sí o sí tengo que hacer es planificar. ¿Sí? Si no, no sería control, al menos desde el punto de vista administrativo. Porque sí existen otras clases de control, pero exceden a las cuestiones administrativas. ¿Qué es lo que se controla? Veamos los principios del control. Fíjense en los conceptos que aparecen en planificación. Planificar, estructurar y controlar, o planificar y controlar y estructurar de acuerdo a la planificación y control no importa quién va primero o quién va segundo. Aquí lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que no puedo hacer esto, no puedo controlar si yo no tengo la planificación al menos diseñada. No quiere decir escrita, porque no todas las organizaciones planifican de manera escrita, pero sí planifican de manera implícita. ¿Sí? Ninguna organización, dicho de manera muy coloquial, ninguna organización se larga a hacer para ver qué pasa. No. Todas planifican. Aún cuando no esté escrito, todas, absolutamente todas planifican. Que se equivocan en el objetivo es otra cosa y es una cuestión de eficacia, ¿sí? Pero a mí, ¿qué me interesa con respecto al control? El concepto o el criterio de eficiencia. Una vez que yo tengo el objetivo, el criterio que voy a evaluar a través de los procesos de control es el de eficiencia. Recuerda lo que era el concepto de eficiencia, en uno de los encuentros lo hemos planteado, y esto tiene que ver con la relación que hay entre lo que obtengo, o sea, el resultado que consigo, y los insumos que he puesto en ese resultado. Si, un signo de ineficiencia es gastar más cuando podría haber obtenido el mismo resultado con menos costo o con menos insumo o con menos gasto, ¿sí? Entonces, ser eficiente no es únicamente lograr el objetivo, porque hay muchos que confunden, sino que la eficiencia tiene que estar en relación a que logro ese objetivo, pero con una carga de gastos o de insumos o de costos que sea óptima. La planificación tiene que ver con normas y reglamentos, principalmente en instituciones como la nuestra. En estas normas o reglamentos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Y las definiciones, las declaraciones estratégicas, pero además voy a encontrar todo el respaldo que a mí me va a permitir realizar las actividades. En instituciones como las nuestras,
donde son burocracias profesionales, todo, absolutamente todas las actividades que se realizan en la institución tienen un respaldo reglamentario, sí o sí. Mucho más aquellas actividades que tienen que ver con el control, y ya van a ver por qué. Los puntos estratégicos. ¿Qué vendría a ser los puntos estratégicos? Estos puntos estratégicos tienen que ver con los puntos de control. En ninguna organización, pero absolutamente en ninguna, se controla todo. Eso es mentira. Que haya algunas expresiones en las instituciones diciendo yo sé todo lo que pasa es una cosa, pero que haya controles formales con respecto a las actividades, normalmente las instituciones lo que hacen es ver cuáles son aquellos puntos que son críticos y ahí controlan, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ahí lo tengo a Pablo Cejas. ¿Cómo hace para saber si por ejemplo, creo que está Pablo, creo que está Carlitos, todos de becas, porque estoy por ir por un ejemplo de becas. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para controlar que todos los alumnos cobren becas? ¿Le preguntan a cada uno de los alumnos? ¿Cómo hacen para controlar? Pablo, Carlos. La Sandra Jiménez está ahí. La Sandra Jiménez. Carlos está en el otro grupo. Ah, bien. Bueno, cuéntenme cómo hacen. Anda, a ver. María. ¿Sí? Bueno, está Sandra y Cecilia, creo también, no sé si estarán. Bueno, cuéntenme cómo hacen el que quiera o no controlan que los alumnos cobren todos becas. Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Cómo lo hacen? Primero tienes que tener en cuenta cómo nace el proceso. El proceso de otorgamiento se basa en conocer la información del estudiante. Bueno, en la actualidad, el 99,9%, casi el 100%, cobra a través de su cuenta bancaria. El tema del pago de las becas tiene que ver con los informes cruzados con la Secretaría de Administración a través de la Tesorería. ¿Y cómo hacen? Y ¿Se sientan con la gente de la tesorería y puntean quién ha cobrado? No. Ah, ¿cómo hacen? Por eso te digo, como es un sistema directo, digamos, de transferencia bancaria, el objetivo, digamos, del proceso se cumple en la asignación o la transferencia del dinero a la cuenta del beneficiario. ¿Y cómo saben que les han transferido a todos? Ah. Bueno, después vos tienes otro proceso en el cual hay un informe de la contaduría de lo efectivamente pagado en relación al presupuesto que ha aprobado el superior. Ajá. Ah, pero es la Sigue sin asignación. estar el estudiante involucrado. Es lo mismo que pago de sueldo, ¿eh? Claro. ¿Cómo sabe personal que se le ha pagado a todos los agentes docentes, no docentes de la universidad? ¿Cómo sabe? ¿Se pone a controlar uno por uno? ¿Hay alguien de la Secretaría de Administración? No me acuerdo. Ahí está hablando Sandra, me parece, María. Sí. A ver. Está muy lejos, Sandra, del micrófono. Puede ser. Sí, como decía Pablo, se inicia un expediente con el listado, se eleva a administración y bueno, y de ahí se hacen los depósitos de las cuentas, pero si alguien no ha cobrado, primero viene a reclamar al estudiante generalmente por si ha habido un error en el número de cuenta o en algo, porque a veces los chicos ya las cuentas se le han cerrado. El banco tiene un tiempo, ha visto que la tiene habilitada y generalmente pasa ese tiempo y la cierra la cuenta.
y por ahí el chico no sabe que ya está cerrado, viene y nos avisa, lo primero que hace es venir a avisarte. Y bueno, y después también, como decía él, nos avisa la tesorería que hay chicos que no han podido cobrar por algo. ¿La tesorería es la que da la información entonces? A nosotros sí, generalmente nos avisaba la tesorería que pasaba eso. Y además se refleja con la emisión de la resolución donde se ordena el pago con los listados de los estudiantes. O sea, el control tiene que ver con la ejecución del presupuesto. El control tiene que ver con la Antes era ejecución más del fácil. presupuesto. Entonces, fíjense cómo cambia el enfoque. Yo había comenzado diciendo, ¿cómo saben ustedes que el estudiante cobra? Y en realidad, quien sabe si el estudiante cobra la beca, que el estudiante beneficiario cobra la beca, es tesorería. Tesorería luego informa a ustedes para que ustedes, bueno, contacten al estudiante, vean cómo se resuelve. Entonces, no sería un punto crítico, y ahí vienen los puntos estratégicos, no sería estratégicamente definido como punto crítico el hecho de que el estudiante cobre, sino que ustedes lo acaban de decir, es la ejecución del presupuesto. Ese sería el punto crítico. ¿Por qué razón? Porque si yo disparo un pago que está por arriba de lo presupuestado, no voy a poder pagar. Es decir, Claro. no va a cobrar ni uno ni todo el listado, no va a cobrar nadie. ¿Sí? Entonces ahí el punto crítico, fíjense, no es, vuelvo a insistir, si el beneficiario cobra o no la beca, sino es la ejecución del presupuesto. Diferente, y les cuento una experiencia en personal. En los listados de personal, ¿cómo se hacen los controles de pago? No es que se controla que uno por uno cobre, porque se da por hecho que cobran todos, ¿sí? Cuando las nóminas salen, ¿qué es lo que se controla? El total, y ese total refleja lo que viene más las altas que pudiese haber habido en el mes. Entonces es un número. Si venían 1.400 y ha habido 10 altas, bueno, tienen que estar liquidados 1.410. Es un número. ¿Sí? No es crítico eso, la cantidad de gente que cobra. ¿Qué es lo crítico? Y que siempre resulta en un problema. Que haya una liquidación que esté mal hecha. ¿Mal hecha en qué sentido? Ha habido casos en donde se ha liquidado de más. Entonces, y ahí viene el control por excepción. ¿Qué es lo que controla personal en realidad? Controla todos los sueldos altos a ver si se corresponden con las liquidaciones normales. Por eso se llama control por excepción. Toma un criterio, o sea, la organización toma un criterio y no controla todo. Controla únicamente eso que considera crítico. ¿Sí? Si estuviésemos en una empresa y esa empresa tendría una producción continua, por ejemplo, en una fábrica de gaseosa, ¿cómo hacen los controles de calidad en una fábrica de gaseosa? Pasan los lotes, del lote saco una botella, le hago el control y si todos los estándares están bien, el lote completo sigue. Si los estándares están mal, el lote es un desperdicio. Se descarta. ¿Sí? Se descarta. Entonces, ese es el concepto de control por excepción. Ahora, fíjense que está en la parte de planificación. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir cuál es el punto crítico, que es lo que estábamos hablando hace un rato. ¿A mí me interesa la cantidad de personas que cobran? No.
¿A mí me interesa el monto que se está ejecutando de presupuesto? Sí. ¿Cuál es el indicador? 6 millones por cada pago. Perfecto. Ese va a ser mi punto crítico. ¿Sí? Ahora, ahí no va a haber control por excepción. ¿Por qué? Porque es un número el que estoy controlando. ¿Cuándo me va a llamar la atención? Si hay 7, 8, 9 millones o si hay 2, 1 o 2 millones. En más o en menos me va a llamar la atención. Porque no está en el término en donde supuestamente he planificado el gasto. ¿Sí? Eso que defino en la etapa de planificación, y fíjense ustedes cómo se va concretando, cómo va bajando y cómo se va achicando todas estas definiciones. Parto de un objetivo y llego a un punto crítico, porque el punto crítico es el que voy a controlar. Vuelvo a insistir en esto. No se controla absolutamente todo. Se controla aquellos puntos que considero críticos, porque si ese punto no se cumple como se debe cumplir, todo el proceso cae. ¿Sí? Para esto tiene que haber una adecuación de la organización de acuerdo a la definición del puesto, a las responsabilidades, a la definición de las jerarquías y, por ende, eso me va a definir quién va a controlar a quién. No necesariamente, y esto es una definición que después la vamos a reforzar el martes que viene cuando veamos estructura, no necesariamente controla el que tiene mayor jerarquía. ¿Sí? Cuando estamos hablando en función de procesos, quien controla normalmente es, ¿se acuerdan de los clientes internos? Es el que tiene la actividad posterior y que depende de la actividad anterior para que el proceso siga. ¿Sí? Por ejemplo, tesorería. Ustedes lo acaban de decir. Tesorería, ¿qué es lo que controla? A ellos sí le interesa que el listado completo sea asignado a una cuenta bancaria. O, si no está asignado a una cuenta bancaria, saber qué es lo que ha pasado y por dónde va a pagar, porque si tiene que pagar de una manera diferente a una transferencia bancaria, tiene que generar otro proceso que es la emisión de un cheque. ¿Sí? Entonces, a ellos sí les interesa. ¿Por qué? Porque están involucrados en el proceso de pago. Y la universidad, como institución, puede pagar solamente de dos maneras. O paga con cheque o paga con transferencia bancaria. No paga con efectivo. Entonces, ahí sí, y la tesorería no es un nivel jerárquico más alto que bienestar, que el área de becas de donde se emite la información. ¿Se entiende esto? Entonces, los centros de control que este autor llama no necesariamente están involucrados a una jerarquía, ni necesariamente, fíjense, están involucrados a, bueno, ahí ha quedado ilegible, lo vuelvo a poner en blanco, ni necesariamente está involucrada a las mismas áreas de gestión. María. Sí. María, ¿lo puedes hacer más grande a tu dibujito? Sí. Porque no se ven mucho las palabras. ¿Ahí? Lo mismo queda ahí después. Está hermoso. Bueno. Ahí se ve bien. Bueno. Les decía, no necesariamente los centros de control están vinculados a una jerarquía institucional, esto es, el quién depende de quién, ni tampoco están necesariamente no involucrados, no necesariamente están definidos en las mismas áreas. Porque fíjense ustedes que tesorería actúa como control de un área de becas que no pertenece a la secretaría, no son de las mismas secretarías. Una es Secretaría de Bienestar y la otra es Secretaría de Administración. ¿Sí? Todo esto se define en la estructura, que no es tema de hoy. Por eso no está en rojo. Esto va a ser tema del encuentro del martes que viene. Pero
ustedes se acuerdan que en el primer encuentro hemos hablado de pensamiento sistémico y de la universidad definida como un sistema. Bueno, esto es en esencia lo que significa pensar desde el punto de vista sistémico. Todo está relacionado con todo. Ahora, para esto que acabo de planificar, tengo que hacer los controles. Esos controles tienen estos principios. Yo puedo tener controles directos, que es lo que, por ejemplo, hace la tesorería, de decir, a ver, esta nómina viene para el pago, ¿quién ha cobrado? ¿Quién no ha cobrado? Punto. Es control de sí y no. Sí cobra, no cobra. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Por qué está en la nómina y no se le ha hecho la transferencia? ¿Qué pasa después? No figura en la nómina, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cobrar? No le interesa a la tesorería porque son controles de sí y de no. ¿Está para pagar? ¿Ha cobrado? Sí, no. Listo. ¿No ha cobrado? Manden la información al área que corresponda, porque es la que tiene que resolver. El área que corresponda es la que va a hacer o la que va a poner en práctica el segundo principio, que es acción correctiva. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha cobrado? Ahí empiezan las preguntas. ¿Le correspondía estar en el listado? ¿Es un beneficiario de beca? No, ¿por qué no tiene abierta su cuenta bancaria? ¿Por qué se le puede abrir la cuenta bancaria? ¿Quién es el responsable de la apertura de la cuenta bancaria? Después, ¿cómo hacemos para que en un posterior trámite, que puede ser, que tiene que ser ahora o va a ser en el próximo pago? O sea, hay una sucesión de preguntas que implican análisis de cómo se va a corregir eso, pero además implica decisiones. ¿Sí? El control tiene otro concepto que va ahí de lo que les voy diciendo de estas decisiones, que es el principio de flexibilidad. Probablemente haya una cuestión reglamentaria que a mí de manera discrecional me permite decidir, y ahí vienen las políticas, para aquellos que han trabajado con los ejemplos de política, ¿sí? Porque las políticas son declaraciones que discrecionalmente me permiten tomar decisiones. Vamos a suponer, becas puede tener ciertas políticas que impliquen identificar el beneficiario de las becas e incluso qué es lo que se puede hacer posterior, o sea, como un control post, para poder identificar cuáles son los problemas que han tenido aquellos beneficiarios que no han cobrado beca. Puede tener de manera estructurada, o sea, de manera redactada, ese tipo de políticas. Entonces, ¿qué me va a definir la política? La manera en que yo voy a poder actuar cuando tesorería me diga, miren, estos 15 becarios, estos 15 beneficiarios no han cobrado. Puede no existir la política, y en ese caso los procesos de control me tienen que dar tal flexibilidad que yo pueda tomar decisiones en algo que está estructurado hasta ese momento. ¿Sí, Pablo? Te doy un ejemplo para Sí. lo que estás diciendo, no sé si viene al caso. A ver. Nosotros tenemos extensiones áulicas en localidades del interior provincial. Vamos a suponer el Monte Quemado. Y cuando se llama el proceso de inscripción, esos chicos, obviamente, tienen como es por internet, desde hace un par de años atrás ya, ellos llenan su formulario. Cuando sale el proceso de selección, digamos, estos chicos son seleccionados. Y llega el momento de que hay que pagarles. Un problema que siempre se pone de manifiesto a la hora de pagar es que los chicos no cuentan con un Banco Río o Santander Río o Galicia en sus localidades. Solamente tienen Banco Santiago del Estero.
una de las alternativas posibles era abrir cuentas en el Banco Santiago del Estero. Como la cuenta del Banco Santiago del Estero, a la UNCE no tener un convenio directo para los estudiantes, implicaba que el estudiante tenía que gastar por mes en el mantenimiento de la cuenta. ¿Cuál ha sido la política o la decisión política que ha tomado el área de becas? Es, en el marco del traslado de docentes hacia las localidades, lo que se congeniaba con las facultades era de hacer la entrega de los cheques, porque eran los únicos cheques que se emitían de 15, 20 alumnos que eran beneficiarios, y ellos, a su vez, como facultad, los cambiaban a los cheques y cuando iban a la localidad, siempre con la participación de alguien de becas, se le pagaba allá a los chicos. Desde el punto de vista normativo, eso no está escrito, cómo se debe pagar, porque, bueno, uno ya sabe que primero ha sido por cheque, después ha sido por transferencia, pero creo que eso es la pregunta que te quiero hacer, si es un ejemplo de flexibilidad, de haber tomado una decisión de decir, bueno, estos chicos no van a quedar sin cobrar su beca, que eso sería un problema, desde el punto de vista de lo que decía el texto que nos ha pasado, si esta aplicación de flexibilidad tiene que ver con lo que vos estás hablando. Es un ejemplo de flexibilidad, más no de política. A ver, no confundamos decisiones políticas con políticas institucionales. La política institucional me debería decir, en el caso de, primero que no apunta a cuestiones, a ver, que sean episodios. La política es una declaración general que a mí me va a permitir tomar decisiones a los fines de adecuar procedimientos. Por ejemplo, ¿cuál sería una política? Que de hecho es la política de la institución, de la universidad, cuando paga. Lo que yo he dicho hace un rato, la universidad no paga en efectivo, es una política. Entonces vos nunca vas a decidir pagar en efectivo porque hay una política establecida de que el manejo de fondos tiene que tener un respaldo en registros de cheque o en registros de transferencia. No hay otra manera de pagar. Pero esa es la política, esa es la declaración, digamos, de la política. ¿Sí? Bien. Lo que vos acabas de plantear es una flexibilización. ¿En qué sentido? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde recibiría el cheque los beneficiarios? Por tesorería. Por tesorería, exactamente. Pero ¿qué hace tesorería? Tesorería dice, pone en propiedad, digamos, pone en resguardo de la Secretaría de Bienestar los cheques para que sean entregados a los alumnos a través de los docentes que van. O sea, no es el procedimiento habitual. ¿Sí? Entonces ahí sí estaría el principio de flexibilidad. ¿Por qué razón? El docente que va no tiene idea de cómo es el procedimiento de pago. Cuando se hagan los controles puede no haber una firma, por X razón el beneficiario, el estudiante no ha ido, no ha logrado entregar. Por eso te aclaraba una cosita. Ahí siempre cuando se trasladan los docentes y aprovechan ese traslado, siempre concurre alguien de becas que concurre con el listado que le otorga a la tesorería y los hace firmar. Y en el caso de que el estudiante no esté, por X motivo, vuelve con el cheque y lo remitimos, digamos, la devolución a la tesorería del cheque que no se ha pagado. Bien. Eso es una modificación del procedimiento de quien hace en este momento, porque todo eso que acabas de decir vos lo hace tesorería. ¿Sí?
Entonces, tesorería, ¿qué hace? Traslada el procedimiento al área de becas, y lo que hace becas es cumplir el rol de tesorería en el interior. Bueno, ahí está el concepto de flexibilidad. No necesariamente, insisto, tiene que ver con una definición de políticas, porque la política ahí tendría que entrar en juego por el lado de los pagos, y becas nunca va a pagar. ¿Se entiende? La política tendría que estar definida, si fuese una política, que en caso de que tesorería no pueda pagar, paga el área de becas, y eso nunca ocurriría. Por una cuestión de función, por una cuestión de estructura. ¿Se ha entendido esto? Sí. Sí, también habría que ver, María, ahí si esa forma de que se resuelve la situación de los estudiantes del interior es eficiente. Eso es Sí, muy pero importante. eso, claro, pero eso se controla después, porque a ver, si tiene el mismo porcentaje de gente que no cobra, vamos a suponer que en tesorería vos tengas una nómina de 100 y solo cobran beca 80, estamos en un 80%. Si yo mando 10 cheques y solo cobran 8 estudiantes, estamos ahí en el mismo porcentaje, ¿sí? Me parece que la cuestión esta de ver el concepto de eficiencia es post. La flexibilidad se da en el proceso. Normalmente se da cuando vos flexibilizas procedimientos a los fines de que puedan concluir, de que puedan concluir, digamos, puntualmente los procedimientos, de que puedas llevar a cabo los procedimientos y que en esos procedimientos puedan ser establecidos los controles. ¿Estamos? Para que entendamos mejor lo que acabo de decir, vamos a la siguiente. Aquí está lo que acabo de decir. Uno puede establecer controles aquí en insumos, que la voy a tomar a la tesorería para que sigamos con el mismo ejemplo. El insumo para la tesorería, para el pago de becas, sería el listado que tiene que pagar. Controles anteriores a la acción. ¿Qué controles puede hacer la tesorería anteriores a la acción? Que todos tengan, y normalmente es lo que pasa en el primer pago de becas, controla que todos tengan abierta su cuenta bancaria. ¿Sí? Puedo tener control de los procesos, que ¿cuál sería el proceso en este caso? El pago. ¿Estamos? Entonces, ¿qué control puedo hacer en el pago? El control este que habíamos dicho, el control directo, el control de sí y no, si cobra o no cobra, ¿sí? Y por último, en las salidas o en el servicio, que puede haber controles posteriores a la acción, que esto es lo que hablábamos hace un rato, cuando decía a la tesorería no le interesa por qué no ha cobrado. Este control posterior a la acción le interesa ¿a quién? Al área de becas, ¿por qué no ha cobrado? Entonces ahí tengo los 3 tipos de controles. Los anteriores a la acción, el control de proceso y el control posterior a la acción. Vayan pensando en sus propias áreas porque la actividad 4 va a tener que ver un poquito con todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? No sé quién ha hablado. ¿Quieren preguntar algo? Sigamos entonces. ¿Cuáles son los niveles de control? Los estratégicos, que aquí ¿qué controlo? Los grandes objetivos controlo aquí. En el 2029, por ejemplo, vamos a controlar si somos referentes de manera, si estamos posicionados internacionalmente. ¿Sí? Seguramente, ¿alguno ha escuchado hablar del POA? Que todas las unidades
de gestión la hacen, sean secretarías, facultades. La POA es el Plan Operativo Anual. Ese plan operativo anual está planteado aquí a nivel directivo. ¿Por qué razón? Porque es el que año a año me permite, a ver, ¿cómo decirlo? Me va a permitir ir alcanzando año a año los objetivos que me he planteado en ese horizonte temporal de 10 años. ¿Sí? El POA entonces va a ser durante 10 años la guía sobre las actividades que yo tengo que hacer para ser un referente, como universidad hablo, a nivel internacional. ¿Sí? También hay controles a nivel operativo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a controlar? Y la vuelvo a tener de ejemplo la tesorería. Quien hace los controles de sí o no, si ha cobrado o no cobrado, no creo que sea la tesorera de la universidad. Sí es muy probable que sea un nivel más bajo operativo. Por ejemplo, no sé si hay, creo que sí, pero hay un nivel que creo que es jefatura. No me acuerdo si es jefatura o si es jefe de área. La verdad que no me acuerdo. Pero operativamente aquí estarían los que tienen jefaturas de áreas, de secciones o de departamentos en estos niveles operativos. Entonces aquí podría estar toda el área que hace pagos, porque tesorería no es únicamente pagos, tesorería también es cobro, desde el punto de vista, desde aquí, desde lo directivo. Tesorería es la que se encarga de todo el flujo de fondos de la universidad, que implica no únicamente pagar, sino también cobrar, ¿sí? A nivel operativo, puedo tener un área que se encarga exclusivamente de los pagos. Bueno, ese control de sí o no, que se ha cobrado o no ha cobrado, el beneficiario que venimos hablando, lo puedo tener aquí a nivel operativo. ¿Cómo se hace ese control? Se parte de un objetivo. El objetivo está dado de acuerdo a estos niveles. ¿En qué nivel tengo el objetivo? Lo voy a tener aquí planteado como objetivo. Vamos a trabajarlo muy sencillamente con lo que es, con el ejemplo que venimos planteando. El objetivo es que el 95% de los beneficiarios de becas estudiantes cobren ya sea por cheque o por transferencia. El 95%. El estándar va a tener que ver, este estándar, que es una unidad de medida, va a tener que ver con ese 95%. ¿Cuál va a ser mi estándar entonces? El 95% de los beneficiarios de becas que están para poder cobrar. ¿Qué es lo que voy a medir? En el momento en que se haga el pago, voy a ver si llego al 95%. Si llego al 95%, listo, no tengo nada para comparar, no tengo nada para corregir, el objetivo está planteado. Si no llego al 95%, si aquí en este resultado yo obtengo, por ejemplo, un 80%, hay un desvío de un 15%, ¿no es cierto? O sea, si estoy trabajando con 100, hay 15 personas del objetivo que no han cobrado. ¿Sí? Eso es lo que se llama desvío. Yo aquí en el estándar, recuerden, tenían 95%. Cuando mido y comparo, veo que solo el 80% ha cobrado. Entonces yo tengo dos opciones. O acepto o rechazo ese desvío. ¿Qué es aceptar? Bueno, si ha cobrado el 80%, bueno, vemos cómo le arreglamos para el 20% y la verdad que después vemos qué ha pasado. No analizamos en ese momento el desvío. No me interesa.
Si rechazo el resultado, ¿sí? Digo, a ver, 80%, ¿estará bien medido? Volvamos a controlar, volvamos a comparar. Y vengo aquí, vuelvo a comparar. Si me vuelve a salir el 80%, bueno, entonces sí, ya lo tengo que aceptar. Algo ha pasado. Cuando acepto el desvío, el rechazar implica volver atrás y comparar, por lo tanto, y todos los procesos, todos, absolutamente todos, que pertenecen a la función de administración, todos significan costo. ¿Sí? Cuando acepto esa desviación, lo que hago es ver qué ha pasado. ¿Por qué no han cobrado? Y ahí pueden surgir las causas. No tenían abierta la cuenta bancaria, el número de las cuentas bancarias en el listado estaba mal, el monto, no tenía monto, justo la línea esa que tenía que decir el monto, no tenía el monto, no se sabía cuál era el monto de la transferencia, no tenía bien puesto el DNI, el nombre que figuraba ahí no está en correspondencia con el DNI, el nombre está incompleto, el nombre está mal escrito, y hago 7 causas, fíjense. No es beneficiario de la beca. Ah, pero ¿cómo sabe que no es beneficiario de la beca si eso es transferencia? Nadie sabe eso. Ah, no es causa entonces. Y sigo viendo. Y ustedes ven que veo solamente las causas que están vinculadas con el proceso. No me va a importar absolutamente otra cosa, porque yo lo que acabo de decir, por ejemplo, no, bueno, pues ese chico no es beneficiario de la beca. Ah, ¿y vos cómo sabes que no es beneficiario? Bueno, porque yo lo conozco y sé que no. Bueno, pero no está vinculado al proceso. O sea, el control para que esté en relación a los principios de control, lo primero que tiene que ser es objetivo. La subjetividad. Cuando se introduce la subjetividad en el control, entonces empiezo a controlar lo que a mí se me antoja, lo que yo creo que debo controlar. Y no es así. ¿Estamos? Entonces, aquí todas las causas tienen que estar identificadas en función del proceso. Lo que he dicho. No tiene abierta la cuenta. No tiene, el número de documento estaba mal escrito. El número de documento le faltaba un dígito. La cuenta, el número de cuenta estaba mal escrita. El número de cuenta no tenía la sucursal. No es compatible el nombre con la cuenta. La cuenta es de otro. Pueden pasar 10.000 cosas, pero lo que yo tengo que ver en realidad es cuáles son esas causas. ¿Por qué razón tengo que saber cuáles son esas causas? Porque yo ahí es donde comienzo a introducir las acciones correctivas. Si yo veo que en esas 15 personas me he equivocado en el número de cuenta, bueno, a ver, ¿quién carga las cuentas? Es la primera pregunta. Porque indudablemente ahí vamos a encontrar, si ese es el desvío, bueno, hay que ver quién carga las cuentas para saber por qué 15 cuentas estaban mal cargadas, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? No para buscar culpables, porque es muy tentador en los procesos de control empezar a identificar los culpables. No es esa la idea. Es para retroalimentar el sistema. Si yo estoy viendo que los desvíos vienen por ejemplo, las cuentas mal escritas, bueno, tengo que ver de qué manera corrijo, de qué manera supero ese desvío, y la única manera que lo voy a superar es retroalimentando el sistema. Retroalimentando el sistema significa darle información, por ejemplo, al área que carga cuentas y decir, che, miren, aquí había 15 personas que tenían mal cargada la cuenta, vamos a ver, el banco les informa mal, ustedes reciben la información del usuario,
sea, de quién reciben la información para que las carguen mal. Ese sería el planteo. ¿Sí? Bueno, control no es el mejor de los temas, les digo. Es bastante árido, pero necesario verlo porque no podemos planificar sin controlar y no podemos controlar sin planificar. Los dos procesos van de la mano y se retroalimentan. No hay otra manera de hacerlo. A ver, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Quieren trabajar en grupo? Les va a servir porque esta parte es complicadita, les digo, como para ejemplificarla, así que les va a servir para ejemplificar. ¿Les parece que trabajemos en grupo? Aparte, toda la hora ya hablo yo, Molina, no sé. Hasta